Buenos días, tengan todos en este día. Estamos nuevamente reunidos para dar honra y gloria a nuestro Dios y hoy celebrar este día con un mensaje que lleva por título Historia de dos oraciones. Y bueno, el tema de esta semana es gracia abundante y está basado en la lectura del Evangelio de Lucas en el capítulo 18 y versículos del 9 al 14. Y en esta escritura, el Evangelio yuxtapone una oración con orgullo en autoadoración con una humilde oración por misericordia. Vamos a comenzar. ¿Ustedes han leído la novela Historia de dos ciudades, escrita por el autor Charles Dickens? Y si no lo han leído, pues entonces quiero recalcar y subrayar que la novela comienza con esta frase. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Y esta frase introduce una serie de contrastes a lo largo de la novela. Y si tienes oportunidad de leerla, pues te la recomiendo. Y bien, el sermón de hoy puede también comenzar más o menos así y con el nombre de Historia de dos oraciones. Y las comparaciones pueden ser tanto una bendición como una maldición, y en el mejor de los tiempos o en el peor. Y bien, es que en nuestra escritura de hoy, en ella Jesús nos invita al mejor de los tiempos, una vida justa que viene por gracia. Ajá, pero también a través de la oración de un fariseo nos invita al peor de los tiempos, una vida carente de justicia. Y lo más importante de esta parábola es que nos revela el carácter y el corazón de aquel a quien oramos. Y si perdemos de vista esto, entonces podemos caer fácilmente en la trampa en la que cayó el fariseo, midiendo nuestra justicia comparándonos con los demás. Y Jesús no nos enseña a copiar al recaudador de impuestos y evitar al fariseo, no, no, no. Él quiere que veamos quién es su Padre a quien oramos. Y claro, esto hará toda la diferencia en nuestras oraciones. Y también marcará la diferencia en cómo entendemos esta historia de dos oraciones. Podemos hacernos esta pregunta, ¿y qué está tratando de decirnos Jesús? Bueno, en primer lugar nos dice el evangelista Lucas por qué Jesús contó esta parábola. Veamos por qué la contó. Versículo 9 de Lucas 18 dice así. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Bueno, ya sabemos a quién va dirigida. Y con esta parábola vamos a aprender que nuestro Dios es un Dios paciente, es un Dios justo que responde rápidamente a las oraciones de quienes lo invocan. Y por eso se nos anima a orar siempre y no desmayar. Y bien, así que hermanos, estemos atentos a la enseñanza de Jesús acerca de su Padre, porque saber a quién le estamos orando da forma adecuada a nuestras oraciones. Hermanos, ¿a quién dirige Jesús esta parábola? Bueno, ya lo leímos. Primero se dirige a algunos que se creían justos y segundo, que despreciaban a los demás. Y es que el evangelista Lucas se refiere a los fariseos, a los gobernantes religiosos de aquel entonces. Pero esto no significa que rechacemos su mensaje, no, seamos realistas. Frecuentemente estamos tentados a confiar en nosotros mismos por nuestra propia justicia y por tanto despreciamos a los demás. Van de la mano, ¿eh? Si pensamos que la rectitud proviene de nuestros propios esfuerzos y logros, estaremos tentados a verificarlo y confirmarlo
comparándonos con los demás. Y bueno, siempre encontraremos a alguien que nos hará sentirnos justificados, y si encontramos a alguien a quien menospreciar, quedamos convencidos de que somos dignos de admiración. ¿Qué te parece, hermano? Esta trampa la podemos ver a nuestro alrededor, y si somos honestos, también la vemos en nuestros propios corazones. ¿Dónde hemos visto esta trampa? Bueno, en la política, en las elecciones personales, en las afiliaciones, dónde vivimos, qué vestimos, con quién salimos, dónde compramos y un buen largo etcétera. Y bien, en nuestro deseo entonces de ser justos, podemos usar casi cualquier cosa para ver a los demás con desprecio. Y ver la justicia como algo que se debe lograr no conduce al mejor de los tiempos. Subrayemos esto. Jesús quiere que veamos que Él es la verdadera fuente de toda justicia. Vamos a ver cómo nos presenta Jesús su propia comparación. Versículo 10 dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, o publicano, como lo dicen otras versiones. Y bien, saliendo de este tema, la parábola es para quienes confían en sí mismos, para su propia justicia y desprecian a los demás. Y entonces Jesús nos da el contraste directo entre un fariseo y un recaudador de impuestos. Y es que el evangelista Lucas nos dice que los fariseos son enemigos de Jesús, y mientras que los recaudadores de impuestos pertenecen al círculo de amigos de Jesús. Y si no tenemos cuidado, podemos convencernos de que Jesús nos está diciendo a quién debemos despreciar y a quién debemos exaltar. Y esto iría en contra del mismo propósito por el cual Jesús cuenta esta parábola. Así que mantengámonos en guardia, cuidemos las palabras, no sea que estemos orando para nuestra propia autocomplacencia como ese viejo fariseo santurrón. Y ahora podemos resaltar la postura humilde del recaudador de impuestos como otro medio orgulloso de justicia propia, cuidado. Y no sea que estemos orando así, a ver, Señor, te agradezco que no soy como otras personas, santurrón, hipócrita, súper religioso o incluso como este fariseo. Estoy desprovisto de orgullo, estoy lleno de humildad. ¿Cómo te das cuenta? Mucho cuidado, mucho cuidado porque no estás llenándote de humildad. Vamos a continuar. Versículo 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. ¿Te das cuenta? Y es que Jesús nos hace escuchar la oración del fariseo, ¿sí? Y que muestra una dependencia de sí mismo y un desprecio por los demás. Y lo primero que observamos es que el fariseo está de pie solo en oración. Como la redacción del griego a la hora de traducirlo es confusa, esta frase se puede traducir como orando en silencio para sí mismo, o también orando para sí en lugar de para Dios, o como una oración centrada en sí mismo con una visión periférica del recaudador de impuestos. Y hermanos, pues esto nos lleva a reflexionar y recordemos que nuestro Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se acuerdan? Y bien, este fariseo no ora en comunidad porque está de pie solo. ¿Te das cuenta? No hay un nuestro en su discurso a Dios. Solo tiene en mente en su oración al despreciable recaudador de impuestos. Y no hay conexión con los demás en su visión de la oración. ¿Te das cuenta? Y muchos creen que Dios también está de pie por sí mismo. Y sin embargo, Jesús nos enseña a orar dirigiéndonos a su Padre. Dios no está solo, sino que existe por toda la eternidad como una relación de Padre, Hijo y Espíritu. Y perder esta comprensión de la identidad de Dios es perder la esencia misma de la oración.
porque la oración no es una actividad piadosa que hacemos como individuos para dar la apariencia de que tenemos una relación cercana con Dios. No, la oración es una participación en esa relación de comunión. Él es nuestro sumo sacerdote que ora por nosotros y con nosotros al Padre. Y todo por el poder del Espíritu Santo. Y no existe oración aislada de Dios y de los demás, no. La oración es comunitaria. Ahora, también observamos en la oración del fariseo que que su agradecimiento fluye de un yo no soy. Y está agradecido de no ser como otras personas. Y mira alrededor y ve todos los pecados y defectos de los demás. Y los usa como base para su propia justicia. Yo no soy así. Y esto lleva al desprecio que tiene por los demás. Es que no ve su propia pecaminosidad y al hacerlo crea una superioridad sobre los demás. Es sordo a las enseñanzas de nuestro Señor, quien enseñó a sus discípulos a orar. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves al tiempo de la prueba, sino líbranos del maligno. Y entonces este fariseo se ha engañado a sí mismo con su autojustificación de que está por encima de todos los demás y no necesita nada de Dios más que su aplauso. ¿Cómo la ves? ¿Bien? Y la oración de yo no soy se conforma con una justicia que se eleva por encima de los pecados observables de los demás, no los propios. Y Jesús ofrece mucho más. Él nos ofrece su propia justicia. Ahora, hermano, ¿qué tan frecuente nos conformamos con estar agradecidos de que no somos tan malos como aquel? En lugar de estar agradecidos por lo que no somos, estamos agradecidos por lo que nos estamos convirtiendo en Cristo Jesús. ¿No crees, hermano? Y es que Él nunca nos dijo que fuéramos mejores que los demás. Somos iguales a sus ojos. Y Él nos dijo que fuéramos perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces, hermano, compárate con Cristo, ya que Él es aquel a quien estamos creciendo para ser como Él. Amén. ¿Qué te parece? Bueno, regresamos a la escritura y en esta escritura de Efesios 4:13, Pablo nos dice que debemos crecer a la medida de la plena estatura de Cristo. Y esta comparación no solo evitará que despreciemos a los demás, ¿no? Sino que nos dará mucho más por qué estar agradecidos. Qué maravilloso regalo se nos da en Cristo, ¿no te parece? Y la clave aquí, para captar que es su justicia, es un regalo de gracia que estamos recibiendo. ¿No te parece? La oración del fariseo parece pasar por alto este punto. Continúa, versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Qué te parece? Bueno, reconozcamos también que lo que dice el fariseo en su oración en sí es algo bueno, porque ayunar es bueno, dar la 10ª parte de todo también es bueno. El problema no es lo que hace, sino por qué lo hace. Esta oración indica que el fariseo ve la justicia como algo que se logra con buenas obras. Es sobre su ayuno y su diezmo, junto con otras cosas buenas que afirma su justicia. Y la oración no deja lugar para recibir nada de Dios. Su oración es una jactancia. Y una vez más se nos recuerda que nuestro Señor nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre y no nuestro nombre. Amén. Bien, ¿qué te pareció la oración del fariseo? Vamos ahora a la oración del recaudador de impuestos. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. ¿Ya viste la diferencia de las dos oraciones? Bueno, y aquí notamos inmediatamente un contraste.
con la oración del fariseo, claro. El recaudador de impuestos está parado lejos en lugar de pararse solo. Y él sabe que no tiene algo que justifique siquiera acercarse al templo. Bueno, Dios no nos está invitando a alabar al recaudador de impuestos por sus pecados como si estuviera más iluminado que el fariseo que cumplía con un montón de reglas piadosas. No, la comparación que debemos ver es que este recaudador de impuestos sabe que es un pecador y que no tiene nada que ofrecer en su defensa. Y a diferencia del fariseo, no confía en sí mismo para ser justo ni mira a los demás con desprecio. No está menospreciando a los demás, sino que ni siquiera miraría el cielo. Y no se justifica a sí mismo por sus obras, sino que se golpea el pecho, lo cual es una señal de arrepentimiento. Y no se jacta de lo que ha logrado, sino que suplica, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Bueno, fíjate cuán directa es su súplica de misericordia. Habla directamente a Dios pidiendo misericordia mientras se reconoce como un pecador. Y no hace diferencia al fariseo ni a nadie más. Esta es una oración que depende completamente de la gracia. ¿Ven? Bueno, pareciera que este recaudador de impuestos sabe algo acerca de Dios que el fariseo no sabe. Y es que Dios es un Dios de gracia. Y el Señor no solo es justo y rápido para responder a nuestros clamores, como nos enseña la viuda persistente de la semana pasada, ¿te acuerdas? Sino que también está lleno de misericordia, de longanimidad y de perdón. Y esta es la única forma en que el recaudador de impuestos puede hacer una oración tan audazmente humilde. Es que él sabe a quién le está orando. Subrayemos eso para nuestra enseñanza. Ahora, Jesús nos regala este relato de dos oraciones para que nosotros también reconozcamos y conozcamos un poco más a quién es su Padre y a quién le estamos orando. Es entonces al conocer a Jesús y a su Padre por el Espíritu que se nos da el mejor de los tiempos y se nos da una participación en la relación justa de Dios donde nuestros pecados son perdonados y quitados tan lejos como el este del oeste. Y esto es lo que se ofrece en Jesucristo. Amén. Él no nos deja alejados, sino que se mueve para llevarnos a su reino. Y se acerca el día de celebrar el reino de Dios. Y no deja nuestra mirada baja, sino que nos eleva en una relación cara a cara con Él. Amén. Él responde a los latidos de nuestro pecho, perdonándonos y dándonos los latidos de su corazón. ¿Qué te parece? Y este es el Dios de misericordia revelado en Jesucristo. Y este Jesús concluye la parábola con una declaración directa para ti y para mí. ¿Qué te parece? Versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bueno, ¿qué nos está diciendo Jesús? Bueno, nos está diciendo no solo lo que se le dio a este hombre, sino lo que se le ofrece a cada hombre y mujer, su justicia, el mejor de los tiempos para toda la eternidad. Y el hombre que descendió a su casa justificado, no lo hizo por su oración, sino por causa de a quien oraba. Y Jesús no nos está dando una nueva forma de orar que privilegia una postura humilde sobre una piadosa, no. Él nos está invitando a recibir su gracia. Y Él toma libremente nuestros pecados y a cambio nos da su justicia. Y no tenemos que conformarnos con nuestra propia exaltación. Y eso, hermanos, es algo por lo que siempre estaremos agradecidos. Amén. Estamos en una relación perfecta de amor con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es el que ora en lugar de nosotros. Y el Espíritu Santo nos ayuda a acomodar nuestra oración a nuestras necesidades y a nuestra forma de ser, de acuerdo a la presencia misma de Dios, con todo el respeto y con toda la humildad. Damos gracias. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la dicha de haber aprendido esta enseñanza tan profunda, por habernos enseñado este día a cómo orar y a nadie despreciar.
Y tú amas tanto al fariseo como al recaudador de impuestos, Padre eterno. Tú los amas igual y tú sabes qué es lo que necesitamos, así como también nos amas a nosotros y sabes qué necesitamos y estamos seguros de que nos vas a dar lo que necesitamos, porque tú nos amas demasiado y ese amor tan grande que tú tienes por todos nosotros es un amor que no podemos comprender, pero que te agradecemos por eso y nos sentimos dichosos y privilegiados de poder vivir en plena relación contigo, Padre, en la presencia de tu Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Amén.